Lléname, Dios, lléname, Dios, lléname, Dios, lléname. Tú provees el fuego, el sacrificio yo seré. Tú provees el espíritu y yo abriré mi interior. Lléname, Dios, lléname, Dios, lléname, Dios, lléname, lléname, Dios, lléname, Dios, lléname, Dios, Dios los bendiga, jóvenes, en esta hora. Qué bueno es estar este martes todos juntos otra vez, reunidos para compartir palabra de Dios. Disfruto mucho estos momentos, así que espero que también ustedes lo puedan disfrutar. Son momentos donde todos estamos en la mesa, recibimos la porción del pan, todos bebemos del vino, estamos continuamente ahí participando de la voluntad de Dios. Lo que el Padre trae a la mesa, todos los hijos lo tomamos, le somos agradecidos. Eso es el sentido de familia en la fe, eso es el ser injertados en la familia de Dios. No tomamos lo que el Padre comparte con nosotros a través de los ministros, los ungidos, gente que fue llamada a ser parte de los 5 ministerios que lideran una congregación, que lideran algún departamento. Somos como llamados a través de él a compartirles lo que su corazón está deseando para todos nosotros, y a todos los que están presentes se les hace parte, se les invita de la misma manera a compartir. Y así como el Padre comparte, estoy seguro que el Padre esperaría que todos los hijos respondan de la forma correcta, todos respondan amén. Vamos a hacerlo, papá, gracias por invitarnos, vamos en eso. Pero a veces los corazones no todos son encontrados en la misma prontitud y diligencia, sino que algunos están más enfocados en asuntos o están bajo un tiempo de algún tipo de conflicto emocional o algo que les impide estar distraídos. ¿Cuántos
alguna vez en la mesa de nuestra familia, mientras se habla de algún asunto, hemos estado distraídos, hemos estado pensando en cualquier cosa, hemos estado con el celular o cualquier cosa, no prestando atención a lo que se decía y después como que de repente la familia va en dirección de lo que la mesa se habló y uno se siente como que está fuera de eso y dice qué pasó, en qué momento pasó todo esto y las distracciones muchas veces nos hacen perdernos de la invitación y tristemente no decimos, bueno Señor, perdóname, o le decimos a papá o a mamá o a nuestros hermanos, perdónenme, estaba distraído, seguía la mesa, estaba en otra cosa, pero bueno, vamos con lo que se decidió en la familia, no. A veces en la inmadurez, muchas veces en la inmadurez se toma a hacerse los ofendidos, a decir, ¿cómo no me hicieron recordar? Y si vieron que estaba distraído, ¿por qué no me...? Y como que le ponen la culpa al otro cuando uno mismo tiene que hacerse cargo. Si estuvo distraído, no podemos echar la culpa al otro. Lo bueno sería decir, mira qué pena, mirá cómo me distraje, pido perdón. Y sumarse, en vez de perder tiempo en ofenderse y retrasar mucho más su participación en lo que papá quiere. Entonces espero que con esta palabra dejemos de lado la inmadurez de la ofensa y del capricho y del enojo y del retraso en nuestra participación en la voluntad de Dios. Y empecemos una vez por todas a que si estuve distraído y siento que Dios está yendo con la familia de fe hacia un lugar y yo por alguna razón de que estuve distraído no lo estoy yendo, pedir perdón y sumarme inmediatamente. El Padre no espera que te metas 40 días de ayuno para involucrarte en lo que Él hablaba en la mesa, sino que espera que les pidas perdón, que te arrepientas y sumarte lo más pronto posible porque su voluntad avanza. Entonces, si en esta hora, joven o persona que estás oyéndonos del otro lado, te encontrás hasta hoy bajo un tiempo en el que te sentías enojado o molesto o defraudado por el hecho de que la iglesia en la cual perteneces, participás, la congregación, sentís que están yendo en una dirección y vos por alguna razón te distrajiste, porque a todos nos puede pasar, no debería, pero nos puede pasar, nos distrajimos, no prestamos atención y nos desinformamos de la voluntad de Dios y nos encontramos con que están yendo en una dirección específica y de repente no te sentís parte, pero por el hecho de que vos mismo estabas distraído, no porque te sacaron ellos. En vez de quedarte enojado como estás, más bien pedirle perdón a Dios ahí donde estás, pedirle perdón a tus pastores por el mal momento que seguramente están pasando ante tu enojo o tu molestia o tu ofensa, pedirle perdón a tus hermanos en la fe y ya no tarde más. Sumate una vez por toda la voluntad, sé parte, porque cuando el Padre trae el pan, su corazón, a cada congregación que es parte de Cristo, a todos los que están ahí está invitando a ser parte. Entonces ninguno puede reclamarle a Dios o reclamarle al ministro de los pastores de la casa que han traído el mensaje de decirle usted no me tuvo en cuenta. Te tuvo en cuenta en el momento en que te están predicando el mensaje, en el momento en que están contando en la administración acerca de lo que Dios les está guiando en la dirección en la que deben ir. Entonces ese es el momento de tu participación. Pero si te pones exquisito de que te mando un mensaje personal con tu nombre y apellido y directamente como hacia vos, excluyendo a tus hermanos, lo único que estás buscando es una actitud que alabe tu ego, pero no estás interesado en participar en el corazón de papá. Y mirá que esto que estoy hablando considero que es totalmente voluntad del Señor a un corazón específico que tiene que cambiar la actitud que está teniendo inmadura. Porque la verdad no estoy hablando porque tengo algún concepto o alguna noticia de alguien que se encuentra así, pero lo estoy hablando guiado por el Señor. Considero que hay un corazón, o ahora presente o lo escuchará después, que está así, una mala actitud que debe arrepentirse y no retrasar más aquello en lo que Dios les ha invitado a participar. Y no sé si no habrá más corazones. Mire que ahora estoy como discerniendo. No sé si no habrá más corazones que muchas veces han malinterpretado sus distracciones como rechazos. Ahí ya va la primera palabra de discernimiento. Ahí algunos han malinterpretado su propia distracción, su propio desenfoque
lo han malinterpretado como rechazo de Dios o rechazo de sus autoridades espirituales, sus padres de fe o equipo ministerial. Lo han tomado, no me tuvieron en cuenta, cuando en realidad sí te tuvieron en cuenta. Pasa que estuviste distraído y desenfocado mientras estaba compartiendo la voluntad del Señor. Así que, por favor, al estar así, en este momento, arrepentite ahí, dejá la ofensa y el enojo mal interpretado que tomaste y sumate una vez por todas a lo que ya Dios te invitó a participar a través de tus padres de fe, tus hermanos en la fe, acerca de lo que Dios está hablando al ministerio en donde fuiste injertado. Quiero hoy compartir una palabra, mira, que yo creo que son, como veníamos hablando, palabras que nos zarandean, palabras que nos hacen quitar de nosotros un peso, una carga, una presión innecesaria, y aún cargas que no son del Señor, sino que son del pecado, que, como dice Hebreos capítulo 12, nos estorban en la carrera, nos están sacudiendo. Son como, por ejemplo, cuando el profeta Isaías habla y dice que por causa de la unción el yugo se pudrirá y la carga será quitada de los hombros. Considero que estas palabras de zarandeo están fluyendo en esa unción libertadora, mesiánica, en la cual los yugos de cautividad se pudren y las cargas de malas interpretaciones, malas percepciones acerca de Jesús y aún de cosas que han pasado, como esta que acabamos de hablar, malinterpretar tu propia distracción, tu propia mirada desenfocada, malinterpretarla a un rechazo que nunca existió, que lo inventaste en vos mismo porque estabas en otra cosa. Aún en eso el Señor se interesa porque quiere una iglesia que mire su rostro, quiere una iglesia que esté atenta a su corazón y que se deje de infantilidades, de estar ofendidos y enojados por cosas que nunca fueron hacia ellos, sino que las malinterpretaron por alguna cosa que se inventaron en la mente. Muchas cosas, muchas malas interpretaciones empiezan con acciones que somos responsables nosotros, porque éramos nosotros los que estábamos en otra onda, como decimos, en otra sintonía. Inventamos un rechazo donde no lo hubo, inventamos una discriminación donde no la hubo, inventamos un no ser tenido en cuenta donde no lo hubo, por el hecho de una distracción. Miren, como una distracción, que tu cerebro se distraiga unos 5 minutos de lo que Dios está hablando. Se vaya, no sé, hacia cualquier cosa, un asunto que pasó en el día, algo que te dijeron, alguna preocupación que tenés, 5 minutos solamente. Tu mente se fue y no prestaste atención, no escuchaste lo que se dijo en 5 minutos. Y después cuando retomas, el mensaje continúa, se ministra, y vos esos 5 minutos jamás te enteraste qué se dijo. Y en esos 5 minutos resulta que el Señor marcó un camino, marcó una dirección en la que todos tus hermanos, junto con vos que estaban conectados, pero prestaban atención, no se distrajeron, creyeron, se sumaron, se arrepintieron si era necesario, pidieron perdón si era necesario, se reconciliaron si era necesario, se afirmaba la palabra, están ahí en la voluntad de Dios, yendo en su voluntad, y vos en otra onda, y de repente te enterás que Dios empieza a hacer lo que dijo que iba a hacer, y con la gente que cree, y vos te sentís, ¿y yo por qué no estoy viviendo eso? Y te inventás un rechazo de Dios, un rechazo de los padres espirituales, un rechazo del equipo de liderazgo, un rechazo de tus propios hermanos, solo porque te distrajiste y jamás prestaste atención a lo que se dijo, y por lo tanto no te sumaste. Lo que tenés que hacer es sumarte, dejar la ofensa, el enojo, arrepentirte y sumarte. No es tan complicado. No compliquemos más, por favor, aquello que Dios quiere hacer. Creo que ahí ya estuvo la primera palabra que ha zarandeado malas interpretaciones. Y si así estuvo tu corazón, y deseas contarlo, y deseas decir yo era uno, ahí lo podés compartir para que el Señor sea glorificado y más hermanos tomen y vean que puede haber dentro del pueblo de Dios. Quizá alguno está diciendo, nada, pastor, usted está exagerando con ese ejemplo. ¿Quién va a interpretar un rechazo con un momento de distracción? Pero te puedo asegurar que hay. Así que si a vos te pasó y te animás, porque es totalmente tu voluntad, si te animás a contar lo que fuiste vos, o conoces a alguien que estaba así y que le vas a compartir esta palabra, podés compartirlo para que veas que el Espíritu de Dios habla. Quiero que vayas conmigo. Ahí puse, en el título pusimos el mensaje, sois templo de Dios. Voy a explicar esto que vamos a leer, estos versos que vamos a leer, como una introducción
para entender el concepto de la misión y luego vamos a ir al propósito del mensaje, que va a ser un desarrollo de unos minutos. Pero mire, ayer en el altar familiar compartimos este mensaje, pero con otro texto que el Señor nos dio en ese momento, y la verdad trajo una palabra restauradora, trajo una palabra de comprender la grandeza del Señor y una presencia hermosa en los corazones. Así que yo creo de corazón que este mensaje va a ser lo mismo hacia tu vida y hacia todo el que lo crea. Vamos al Evangelio de Juan capítulo 20, versos 21 y 23. Evangelio de Juan capítulo 20, versículos 21 al 23. Yo lo voy a leer en la versión de Voice porque me gusta lo que describe, me gusta la forma en que describe y me parece muy clara acerca de estas palabras del Señor Jesús ya resucitado. Y hay una aparición que hizo a los discípulos que estaban ahí. Estaban todos menos Tomás. Cuando vos lees el capítulo entero, menos Tomás estaba ahí. Pero en esta aparición estaban todos menos Tomás. Dice así: Jesús dijo: te doy el regalo de la paz. De la misma manera que el Padre me envió, ahora los envío a ustedes. Ahí está el tema del mensaje. Pero vamos a leer los otros dos versículos. Verso 22 dice: ahora se acercó lo suficiente a cada uno de ellos para que pudieran sentir su aliento. Entonces Él sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo del Dios vivo. Ahora, esto me impactó, este verso 23 en esta versión dice: ahora tienes el manto del perdón de Dios. A medida que avanza, pueden compartir el poder dador de vida para perdonar los pecados o retener el pecado. Vamos a ver de nuevo el verso 23. Ahora tienes, ¿ahora cuándo? Cuando Él sopló y le dijo: reciban el Espíritu Santo. Hay referencias bíblicas cuando Dios ha soplado y ahora vamos a mencionarlas. El Señor Jesús sopla sobre ellos, le dice: reciban el Espíritu Santo, y les dice: ahora tienen el manto del perdón de Dios. O sea, no era solamente ellos perdonados, sino que tenían el manto, que el manto siempre representa la autoridad para lo que se hace. Ellos tenían ahora la autoridad del perdón de Dios. Es extraordinario. El Señor los vistió del perdón de Dios. A medida que avanza, pueden compartir el perdón dador de vida. Miren lo que es el perdón. Es el poder, el perdón es el dador de vida para perdonar los pecados o retener el perdón. Es extraordinario. Quiero que ahora desarrollemos unos minutos este concepto. ¿Alguna vez te diste cuenta de que al recibir el Espíritu Santo, en la primera impartición, que es cuando se cree en Jesucristo, es cuando se cree en Jesús todo su mensaje, no solamente que Él murió por mí, sino creer también que Él es Hijo de Dios, que Él es Dios, que murió por mí, que fue resucitado al tercer día entre los muertos, que ascendió al cielo, que está a la diestra del Padre y que va a regresar. Cuando yo creo todo el mensaje de Jesús, entonces recibo el Espíritu Santo de esta forma. Y nunca había leído yo en ninguna versión esto que explica la versión de Voice. Hemos recibido el manto del perdón. Hemos recibido la autoridad del perdón de Dios. ¿Por qué? Porque al creer en Jesús hemos sido perdonados. Pero recibimos el manto. Y el manto en lo espiritual es un gran símbolo, es una gran representación. Quien tiene manto en el mundo espiritual representa una persona de gobierno, una persona de autoridad. Y cada manto tiene su función, tiene su propósito, representa la autoridad y el poder en la que se mueve. Y Jesús dice cuál es el propósito del manto, y es el manto del perdón de Dios. Soy perdonado y además soy vestido con la autoridad del perdón. Ahora, ¿cómo se expresa el poder? El poder
que Dios nos da a través del perdón, en este texto Jesús lo llama el poder de vida. El poder dador de vida se expresa a través del perdón. Y acá quiero que meditemos unos minutos. Nosotros pensamos que el poder se manifiesta según la voluntad de Dios solamente a gente justa. Y eso fue un concepto que la iglesia tuvo, no sé de dónde lo sacaron, pero tuvo, y por ese concepto mal interpretado muchas veces ha rechazado a gente que necesitaba el poder, de alguna enfermedad física, de algún demonio que lo azotaba, de alguna depresión en la que se encontraba, de alguna prisión espiritual o emocional, o simplemente estar en pecado y necesita la salvación. No sé por qué, pero la iglesia en un tiempo agarró un concepto de creer que el poder solamente era para la gente justa, la gente que era de la iglesia o de su congregación o vaya a saber de qué. Y rechazó el querer ayudar realmente a los que lo necesitaban. Jesús dijo, los médicos tienen necesidad, los enfermos, tienen necesidad de médicos, no los sanos. Por eso vine a llamar a pecadores al arrepentimiento, mostrando que el poder se expresa justamente al que lo necesita. No es algo que tiramos así por tirar y querer mostrarnos cuán poderoso es más que otros. Eso es algo aborrecible, eso es algo totalmente pervertido de lo que es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios en el poder y autoridad que nos da es justamente ayudar a los enfermos, o sea, a los pecadores, a los necesitados, a la gente que está en oscuridad, ayudarlos a ellos. Y obviamente que nosotros, aunque siendo hijos de Dios, estamos en algún tiempo de necesidad, por ejemplo, una enfermedad que golpea el cuerpo, o también podemos ser afectados por algún tipo de tristeza, depresión, lo que sea, aún también el poder va a venir, porque ahí no se está midiendo si soy justo o injusto, se está midiendo que soy necesitado, y lo vuelvo a decir. El poder de Dios, su acción, no está midiendo si la persona es justa o injusta, si es hijo de Dios o aún no lo es, sino que está viendo su necesidad. Y si esa persona cree, está el acceso para sanar, está el acceso para intervenir. Entonces Jesús nos enseña algo muy claro en esta versión, lo que lo traduce de una forma muy profunda. La verdad es que estoy muy impactado con eso. Nunca había visto que este soplo de Jesús para que reciban el Espíritu Santo fue que ellos recibieron el manto del perdón de Dios para poder llevar el perdón y a través del perdón dar el poder de vida. Porque ahí ahora recuerdo que Jesús a muchas personas les dijo, cuando los sanaba, los liberaba, que la fe los había salvado y sus pecados habían sido perdonados. Y ahí fue el escándalo que le armaron a Jesús cuando eso se lo dijo al paralítico que fue llevado por sus amigos y que hizo una abertura en el techo para bajarlo porque era mucha la multitud y no llegaban a Jesús. Lo primero que le dice es, ánimo, tus pecados te son perdonados. Al ver, dice, la fe de sus amigos. Y se escandalizaron los que estaban ahí, los religiosos, y dijeron, ¿cómo este perdona pecados si solo Dios puede perdonar pecados? Lo que no entendían es que Jesús es Dios, Jesús es hijo de Dios. Pero bueno, no lo entendían así. Y Jesús estaba llevando la esencia de Dios, el perdonar pecado a lo necesitado, cosa que los religiosos del tiempo de Jesús no estaban haciendo. Y ya me estoy adelantando un poquito al propósito del mensaje, pero para que vayas captando la idea. Jesús dijo eso y se escandalizaron. Jesús dijo, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Ninguna de las dos es más fácil decir. Cualquiera de las dos frases se puede decir. Tus pecados te son perdonados o levántate y anda. Y Jesús le dijo, para que ustedes vean y comprueben de que el Hijo del Hombre, que es una referencia al Mesías, tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Dice que el paralítico ahí se levantó, tomó el lecho, fue a su casa totalmente sano. Jesús, ¿qué demostró? Demostró el poder que tenía. Pero lo que más demostró es que él tenía autoridad para perdonar los pecados. Demostrando dos cosas importantes. El pecado siempre es la causa de todo sufrimiento y necesidad de la gente. Y punto dos, el único que puede llevar el poder que le dé vida es el perdón que es dado a través de Dios. Y ese manto, como Jesús acá nos muestra, es dado a los que son hijos de Dios. Les es dado el manto del perdón para que lleven ese perdón y a través del perdón el poder de vida
que se manifieste la necesidad de la persona, pueda sanar, liberar, restaurar, transformar, lo que sea que se necesite. Veamos que el primer encuentro que siempre el Señor tiene con personas que pasan de tinieblas a luz, primeramente nosotros somos testigos de eso. El Señor nos ha perdonado. Lo primero que hace el Señor es perdonarnos, y en el perdón el Señor nos da su poder que interviene en la necesidad que estemos teniendo, enfermedad, estar endemoniado, estar en depresión, estar triste, estar en algún vicio, estar en cualquier tipo de cautividad del pecado. Su perdón hacia nosotros suelta su poder de vida y rompe en segundos el pecado, las tinieblas, la maldad, lo que sea. Y no solamente nos perdona ahí, sino que al querer seguirle en gratitud, que uno se vuelve creyente de Él, creo que todos es bueno que ahora hagamos esa memoria de esa gloria que se nos encendió cuando tuvimos la comprobación en nuestra propia vida de la existencia de Jesús, de su poder que relatan los evangelios y la Biblia, que tuvimos ese encuentro donde nuestro corazón creyó completamente en Él. No solamente fue agradecido por lo que le hizo Jesús, sino que dijo, es verdad, Jesús existe, y lo empezamos a seguir. Ahí Jesús no solamente nos perdona, nos sana o interviene en lo que necesitamos, sino que nos viste con el manto del perdón para que se lo hagamos a otros. Y vos me dirás, mirá qué bueno, eso lo hizo a sus apóstoles, pero no solamente a sus apóstoles, Jesús lo había hecho antes, pero no nos dimos cuenta. No nos dimos cuenta. Por ejemplo, cuando Él libera al Gadareno y le saca a esa legión de demonios que lo tenían como el loco de la ciudad y todo el mundo le tenía miedo, y esa ciudad seguramente nadie quería visitarla por el endemoniado. Pero cuando Jesús lo libera y Él lo quiere seguir, entonces muestra al Gadareno que él empezó a creer en el Mesías. Jesús le dijo, no lo haga, que vaya a la ciudad y cuente las maravillas del Señor y cuánta misericordia tuvo Dios con él. Y cuando Él se va a contar, ¿usted qué cree que Jesús le puso sobre Él? Quizás Él no se dio cuenta, pero le puso sobre Él el manto del perdón. Porque cuando Jesús lo libera, cuando Jesús le saca esas legiones, Él tiene un perdón de sus pecados. Y es vestido con ese manto, y Él va a llevar ese testimonio del perdón de Dios y la demostración que fue perdonado en la liberación maravillosa que recibió. La samaritana es otra también, una mujer que recibe el manto del perdón de la vida de adulterio, de la vida, esa vida que tuvo con sus maridos y todo lo demás. Recibe el manto del perdón y lleva el mensaje a Samaria. En ese momento ella demostró que era perdonada, porque antes se escondía ella iba un horario a buscar agua donde las mujeres no iban, o sea que iba a estar sola. Las mujeres iban en la mañana temprano, cuando la mañana era fresca, para poder evitar el calor de la tarde. En cambio esta mujer fue a la tarde, en la hora más cálida del día, que ninguna mujer iba, para poder estar tranquila y evitar todo tipo de desprecio que recibía. Pero en ese momento se encontró con el Mesías, que le otorgó el perdón y le dio el manto, y ella se sintió perdonada, y el manto del perdón estaba sobre ella porque corrió a la ciudad a los que antes la menospreciaban, la trataban de un montón de cosas, a contarles acerca de Jesús. Y lo que ella empezó a decir, vengan a ver al hombre que conoce toda mi vida y me dijo todo lo que he hecho. ¿No será este el prometido? ¿No será este el Cristo? ¿No será este el Mesías? Estaba el manto del perdón sobre ella. Porque ella, para ir a hablarles, creo que vos te imagines en este momento cuánto tiempo esa mujer aguantó desprecios. Si ella tuvo que empezar a ir a la tarde es porque primeramente iba a la mañana, intentó seguir la vida normal en la mañana, la tradición, pero se encontró con menosprecio. Quizá la gente, como era la costumbre, escupía al suelo diciendo, me das asco, sos repugnante, sos un mal testimonio, sos esto, sos lo otro, hasta que la obligó a tener que irse a la tarde, a un horario diferente para evitarse todo eso. Y ella fue a esa gente que le había creado todo un martirio en su vida. Y ella fue totalmente con ese perdón que te genera el Señor, donde vos no encontrás ya en tu corazón ninguna causa para estar enojado con aquellos que antes sí estabas enojado. Y vas, y la mujer le contó a esa gente, y esa gente vino al Mesías.
No solamente creyó habían visto algo diferente en esa mujer, sino que también le dijeron a Jesús, no solamente creemos por lo que ella nos dijo, ahora creemos por lo que te escuchamos hablar a vos. Entonces, cuando el manto del perdón está sobre uno no retendrá el perdón a la gente. Uno estará con esa gratitud de que ha sido perdonado y perdonará a la gente. No te digo que es fácil, que a todos nos sale de primera instancia, pero siempre el Espíritu Santo a través de ese manto del perdón siempre nos convence para perdonar más allá del agravio que hayamos recibido o algún familiar nuestro haya recibido o alguien que amamos haya recibido, que generalmente también los enojos nacen por eso, y soltamos el perdón porque nos damos cuenta que nosotros también hemos sido perdonados y también antes éramos maltratadores de gente cuando nos enojábamos, insultábamos, maldecíamos y tratábamos mal. Siempre algunos de nosotros hemos insultado a la madre de alguien, hemos tratado mal a la hermana o hermano de alguien en enojos, en bronca, en lo que sea. También hemos sido fomentadores de enojo. Entonces el Señor también perdonó nuestros pecados, perdonó lo que provocamos en otros. Entonces cuando otro lo provoca a nosotros, el Señor espera lo mismo de nosotros. Recibimos la autoridad para perdonar. No solamente es un perdón de libertad de uno mismo que es liberado del sentimiento, sino que da vida al otro. Porque si no perdonamos al otro, el otro queda cautivo de juicio. Entonces los perdonamos por amor. Hay algo que el Señor hoy en la tarde me enseñaba, no lo puedo compartir ahora porque ya no iríamos a otro asunto y no quiero mezclar los asuntos, pero tienen que ver con esto. Tiene que ver con estar con el Mesías y no responder bajo nuestros propios impulsos. Si el Señor lo permite, lo estaremos ministrando en alguna ocasión, pero la verdad que fui muy quebrantado con eso, al ver que muchas veces en el impulso de querer defender el honor del Mesías, de Jesús, a quien amamos, o defender el honor de nuestra familia, hemos provocado más tristeza en el corazón del Mesías. Pero te lo dejo ahí para que cuando el Señor nos permita ministrar. Pero por eso tiene que ver con esto. Llevar el perdón como nosotros hemos recibido el perdón. Es extraordinario que somos vestidos. Y quiero que ahí sepas y entiendas y creas que si vos crees en Jesús, todo lo que Él es y todo lo que Él hace, recibiste el Espíritu Santo y estás vestido con el manto del perdón que tiene el poder para dar vida a través del perdón que suelte. Yo te pregunto, ¿cuánta gente tenés cautiva en tu corazón que hay algo que no podés perdonarle? Que te han decepcionado, te han entristecido, no sé, te han tratado mal y es como que vos lo tenés ahí como resistidos. Es como si vos estuvieras secando a esa persona. Y perdón que hable de una forma así fuerte, pero es como si estuvieras secando a esa persona en ese enojo que tenés. Pero porque no tenés idea del poder que has recibido en Cristo. Y por eso, si el Señor me lo permite, quiero hablar que bajo la unción, en impulsos negativos podemos cometer errores gravísimos. Pero cuando soltamos perdón, el poder de vida fluye hacia la persona y la libera de lo que sea que está pasando. Hay gente cautiva por nuestra propia falta de perdón hacia ellos. Y están en muerte y están en tinieblas y están secándose en vida porque nosotros estamos reteniéndoles el perdón. Pero cuando lo soltemos, no va a ser casualidad que te empieces a enterar que esas personas que vos hasta hoy sabías que estaba mal, que estaba en pobreza, estaba en miseria, no podía prosperar, no podía ser sanado de su cuerpo, de repente empiece a sanarse, empiece a seguir adelante, empiecen las cosas a irle bien por el hecho que soltaste perdón y les ha dado vida. Posiblemente jamás sepan lo que pasó. Hasta quizá los escuches alardear como decir, viste, me recuperé. No importa, no es para que entres en conflicto. Pero quiero que veas y te conmueva lo que es capaz de hacer el ungido, el Mesías Jesús. A través de sus hijos tenemos el manto del perdón. Pero continuamos unos minutos más. De la misma manera que el Padre me envió, ahora los envío a ustedes, dijo Jesús. Esa palabra enviar que aparece en referencia a Jesús, Él se refiere al propósito, a la misión que Dios le había dado a Él y que Él cumplió y que Él la consumó en la tierra, que era sacrificarse por el perdón de los pecados de la humanidad y resucitar el tercer día entre los muertos. Pero cuando habla del enviar hacia nosotros,
Cuando Él habla, así yo los envío a ustedes, ese enviar hacia nosotros se refiere que Él nos injerta en la misma naturaleza de su misión. Ok, entonces lo explico de esta forma. Jesús dice, como el Padre me envió, se refiere a la misión que Él recibió y que Él consumó en la tierra, y es el testimonio que Él dejó aquí en la tierra. Y el Señor dice, así los envío a ustedes. Entonces nos está diciendo, los injerto en la misma naturaleza de la misión que yo recibí. Entonces significa que el mismo respaldo, la misma presencia, el mismo poder y autoridad que Él mostró en su carne aquí en la tierra, es el mismo al cual Él nos incluye para que cumplamos el propósito y la misión que Dios nos entrega. Por lo tanto, no es una misión fuera de Cristo, sino que es en Cristo, respaldados en su testimonio, con la unción de su presencia y con el respaldo del cielo como Él tuvo, y la cual nosotros debemos seguir sus pasos, que es terminarla en la tierra. No podemos morir sin haber cumplido el propósito de Dios, que deja un testimonio para las próximas generaciones. Por eso es impresionante esto que el Señor nos está diciendo. Ya esto para nosotros es extraordinario, decir, wow, esto a mí me extiende la fe al ver que el Señor me ha dado el manto del perdón y a través del perdón se libera su poder de vida, y al ver que nos injertó en la misma naturaleza de su misión y que el cielo me respalda y que su Espíritu está conmigo y que la unción y el poder en Él también está conmigo. Esto ya te extiende la fe, te motiva, pero aún no es todo, aún hay más, hay mucho más. No se queda solo con la transferencia de la misión que Jesús nos dio, sino que en ese momento sopla sobre ellos, sobre los apóstoles, haciendo que reciban al Espíritu Santo. Acá la gente, a veces algunos se han encontrado con diciendo, pero si en Pentecostés recibieron el Espíritu Santo, ¿cómo que lo recibieron con Jesús? No, acá te voy a explicar las dos imparticiones. Esta impartición en la que Jesús sopla sobre sus discípulos es diferente a la que recibirían en Pentecostés, porque en Pentecostés recibieron el poder para ser testigos. Pero en esta impartición, cuando Jesús sopla sobre ellos recibieron el Espíritu vivificador de Dios, que incluye su autoridad. O sea, primero recibieron la autoridad y luego recibieron el poder. Como te expliqué unas semanas atrás, que el poder sin autoridad es ilegal. El hacer algo sin autoridad es ilegal. Para que el poder sea legal de parte de Dios, tiene que haber autoridad, porque la autoridad está totalmente ligada a la voluntad, a la sabiduría y a la guianza que Dios te da. Su autoridad se revela a lo que Dios quiere hacer, y por lo tanto de esa autoridad se despliega el poder, la habilidad, para que se cumpla lo que Dios está diciéndonos en su voluntad que quiere que haga. Eso es autoridad, cuando Dios te indica qué hacer, y el poder es la ejecución de esa voluntad. Por eso autoridad y poder van juntos. Por eso hay gente que tiene dones, pero han dejado la autoridad, porque no te olvides que te acabo de enseñar que la autoridad está ligada con el perdón. Y ese perdón de la humanidad es un pleno de la sabiduría, de la voluntad y del corazón de Dios. Dios dice en Juan 3:16 que envió a su Hijo porque nos ama, para que la gente que crea en Él sea perdonada y evite el castigo del infierno y reciba la vida eterna. Entonces, el perdón es la autoridad de Cristo. ¿Me estás siguiendo? El perdón es la autoridad de Cristo, y el poder es lo que ejecuta ese perdón en la necesidad que la persona tenga. No sé si me están siguiendo. Esa fue la impartición que ellos recibieron ahí a puerta cerrada con Jesús cuando Él sopló el Espíritu Santo en ellos. Recibieron la autoridad, el manto del perdón para perdonar, para soltar el poder vivificador que luego recibirían en Pentecostés. Esa referencia de dar vida en la autoridad de Dios, ese soplo que leemos que Jesús hizo, hay por lo menos dos referencias que yo mismo me acuerdo plenamente. Puede haber más, no lo recuerdo, pero tengo dos que la recuerdo plenamente. La primera de todas fue en Génesis, cuando Dios sopló sobre el hombre y lo volvió un ser viviente. Dice que sopló.
aliento de vida y el hombre fue un ser viviente. Y el otra referencia acerca del soplo de Dios fue a través del profeta Ezequiel en el capítulo 37 de Ezequiel, cuando el Señor lo indica a que declare: Espíritu de Dios, ven de los cuatro vientos y pon vida en estos muertos. Y estos muertos vivirán, y dice que se levantaron y resucitaron. Ahí está la otra indicación: cuando el Espíritu de vida viene, crea la vida de Dios. Cuando viene el Espíritu, cuando viene el soplo de Dios, trae la vida misma de Dios. Y esa representación de Ezequiel, de un valle de huesos secos, a que se convierta en un ejército, es la imagen profética de lo que Dios hace con nosotros. Muertos en nuestros pecados, el Señor nos ha otorgado el perdón, por el cual su aliento de vida sopló en nosotros y nos ha vuelto su ejército, nos ha vuelto su pueblo, nos ha vuelto su linaje, nos ha vuelto sus hijos, nos ha vuelto sus herederos en Cristo Jesús. Esa es la imagen que hemos recibido, Ezequiel 37. Eso recibieron, y lo extraordinario de lo que recibieron es que Jesús muestra el canal por el cual fluye y aún fluía y fluye aún hoy. El poder de vida fluye a través del perdón. Todo esto que te estuve explicando, y deseo que haya sido claro, fue la explicación de lo que te voy a decir, del propósito de este mensaje. Entendimos que Jesús nos ha dado el manto del perdón porque hemos sido perdonados en Él, por creer en Él. Y ese manto de perdón suelta su poder de vida hacia la gente, hacia aquellos que perdonamos. O sea, no necesariamente a la gente que nos ofende, porque hay gente que no conocemos y no nos hizo nada, pero le soltamos el perdón en la autoridad de Cristo hacia sus pecados. Y el poder es la evidencia que Jesús los perdona, que el Padre los perdona en Jesús, a través del milagro, la sanidad, la liberación. Cuando nosotros vemos eso en la gente, estamos viendo que el Padre ha perdonado sus pecados en Jesús. Después está lo que la gente quiera ser agradecida y seguir a Jesús, ser vestida del mismo manto y seguir haciendo la obra, o simplemente se quedan con el testimonio que Jesús intervino en su vida. Eso es otra cosa. Pero eso es lo que estuvimos hablando. Esa es la impartición, la primera del Espíritu Santo, que Jesús hace sobre sus apóstoles. Luego está Pentecostés, que reciben el poder para manifestarlo. Pero te quiero mostrar esto: además del perdón, todo el poder, la autoridad, ellos lo que reciben es la esencia de Dios. Es lo que el apóstol Pablo dice, que nosotros somos el templo del Dios vivo. Y eso quizás para nosotros los occidentales, los gentiles, nos suena poderoso, impactante, pero no al nivel de lo que era para los judíos, porque para los judíos, el pensamiento judío, leer la carta de Pablo o oírla, decir que somos el templo de Dios y utiliza el término templo, fue una confrontación fuerte, porque para ellos el templo es donde Dios habita y que Dios está entre ellos. Siempre fue el concepto del templo. El templo entre ellos era: Dios está con nosotros, Dios habita entre nosotros. Pero meditando sobre ese pensamiento, yo meditaba sobre el templo de Jerusalén, que representaba que Dios, como te dije, estaba y habitaba entre ellos, pero no vivían de esa manera, sino que lo vivían como si fuera algo metafórico, como que habían llegado a un nivel de que una verdad tan extraordinaria como esa, que Dios habita entre ellos y está entre ellos, lo tomaron como algo metafórico o algo lejanos a sus propias vidas. ¿Y cómo sé eso? Por el hecho de que olvidaban esa verdad y por consecuencia había maldad y pecado que los gobernaban. Se practicaba el robo, el asesinato, las violaciones, los maltratos, las injusticias, la usura, la falta de perdón, la religiosidad, la hipocresía, etcétera, muchos más males que se veían en las calles. Ese mal se veía en las calles de Jerusalén. A la primer calle más cercana al templo, la primer calle más cercana al primer escalón que daba acceso al templo, ya se practicaba pecado. Ya había maldad, había mendigos y había gente que los ignoraba y los despreciaba. Había cojos, había ciegos, despreciados y rechazados. Cruzaban leprosos, los cuales eran asquerosos para ellos. Pasaban prostitutas que eran despreciadas por la sociedad. Pasaban los religiosos que salían del templo de hacer sus oraciones e ignoraban la necesidad de la gente. A la primer calle ya se veía la maldad y el pecado y la ausencia
del perdón de Dios. Pero no porque Dios no daba el perdón, sino porque los que se decían ser representantes y conocedores de Dios no los llevaban al lugar de la necesidad. Cosa que Jesús empezó a hacer bajo la unción del Espíritu Santo, porque siempre dice que Él recorría las ciudades de Galilea, Capernaum, Betsaida, subió a Jerusalén, recorrió las calles, llevó el perdón de Dios, llevó el poder de Dios, llevó la ayuda a los necesitados, cosa que los representantes supuestamente de Dios de ese tiempo no hacían. Jesús llevó la luz, la esencia de Dios a las calles donde había necesidad, porque el templo que representaba a Dios está con nosotros, Dios habita entre nosotros, no estaba siendo llevado a las casas que rodeaban el templo. Y eso era lo que confrontaba a los religiosos, porque ellos creían y tenían el concepto de que el templo era la evidencia de que Dios estaba con ellos, pero no lo llevaban a la gente, porque no toda la gente podía entrar al templo, no toda la gente. Y cuando entraban eran para dar ofrendas por algún pecado, algún animal o en las fiestas, pero los que generalmente entraban y salían continuamente del templo, de ese lugar sagrado para Israel, eran los religiosos, eran la gente, la élite religiosa, los fariseos, la gente, los rabinos, los estudiantes de los rabinos, pero no llevaban. Por eso Jesús le dijo, ustedes cumplen el asunto de la ley, pero olvidan los otros como la misericordia, como el perdón, como la ayuda. Ustedes olvidan de esa parte de la ley, la cual debieran hacer también con pasión como hacen la otra parte de la ley. Jesús era claro de que Dios jamás quiso estar lejos de la gente, de que el Padre jamás quiso estar separado de la gente, siempre quiso estar cerca. Eso usted lo puede leer en Éxodo 29, 43 al 46, puede leer los versículos donde habla y Dios mismo muestra, porque termina ese capítulo diciendo yo, Jehová, su Dios, marcando, sellando esa palabra de su mismo corazón, diciendo que Él hace todo eso, el tabernáculo, las ofrendas, todo, lo sacó de Egipto y todo Israel, para habitar entre ellos, para estar con ellos, para que tenga una relación con ellos. Jamás Dios se puso lejano, pero la religión puso lejano a Dios porque ellos decidieron o ellos interpretaron de esa forma y pensaron que Dios se sentía cómodo dentro del templo, cuando el templo solamente era una representación de que Dios quería estar entre ellos. Los que no entendieron que el templo era una representación de que Dios quería estar en cada uno de ellos, cosa que Jesús empezó a revelar y era la confrontación que tenía. Por eso Jesús empezó a moverse y a la edad de 30 años, llegado el tiempo, el cumplimiento sobre él, empezó a predicar el evangelio y a mostrar toda la bondad y a arrancar las tinieblas de las personas y los territorios que lo recibían y creían en él, porque eso se hace cuando se cree que Dios está y habita con nosotros. Eso es lo que se hace. Esa misión Jesús nos injertó y esa misión que los apóstoles vivieron y la vivieron de verdad. ¿Y saben quiénes dan testimonio de esto? Los primeros que dan testimonio que los apóstoles estaban injertados en la misión de Jesús, o sea, cumpliendo y viviendo aquel soplo que Jesús hizo sobre ellos, el manto del perdón y el poder que recibieron en Pentecostés. No fueron ellos mismos los que primero dieron testimonio al decir nosotros hacemos y llenamos a Jerusalén de la palabra de Jesús, sino que fueron los propios fariseos. Miren lo que dice Hechos 5, 27 al 28. Hechos capítulo 5, 27 al 28 dice así. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿nos mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. El mismo sumo sacerdote le da testimonio a los apóstoles que estaban cumpliendo la misión que Jesús los injertó. Habéis llenado a Jerusalén, a toda Jerusalén, con su doctrina. Eso quiere decir con la enseñanza que ustedes llevan acerca del Mesías Jesús, el perdón, los milagros, las liberaciones, los bautismos en el nombre de Jesús. Aún recibían el Espíritu Santo los que creían y se ponían a hacer lo mismo. Era impresionante esa guianza, esa obra del Espíritu Santo que yo pregunto, ¿dónde y en qué siglo la iglesia
volvió al pecado original de querer encerrar a Dios solamente en los templos de piedra, solamente con gente de su comunidad, de su denominación, de su forma e interpretación, y rechazarla a los que verdaderamente necesitan la esencia de Dios. Por eso cuando la gente pregunta ¿dónde está Dios?, no solamente lo hacen por ignorancia, sino también porque la iglesia no está llevando a Dios a la gente, porque ponemos excusa de no ayudarlos porque creemos que la ayuda de Dios solamente es para el justo, cuando en realidad es para todo el que tiene necesidad. Le llevamos el poder de Dios a través del perdón, y quien crea es ayudado, porque la fe es la que conecta esa gracia, esa gloria, ese poder, esa autoridad existente en Jesucristo que el Padre da por su Espíritu Santo. La fe es lo único que se necesita en ese momento para ser ayudado. Y entonces, después de esa intervención, la gente, muchos, deciden seguir a Jesús, otros tristemente no, pero todos, al final del siglo, todos, cuando digo todos, porque así está escrito en la Biblia, tendrán testimonio de que Dios no estuvo lejano, estuvo cercano, quiso perdonarles, quiso ayudarles, quiso revelarles su perdón y amor, quiso volverlos hijos de Él, herederos, ciudadanos, linaje de Él, para que hereden la vida eterna. Todos tendrán testimonio de que así lo ha querido hacer Dios. Y ese testimonio hablará delante del Señor si hemos creído y le hemos seguido, o si solamente dimos gracias, pero nos volvimos hacia la dirección opuesta, porque al final de todo, lo que nos dará entrada al reino de Dios será que si, además de ser el testimonio que Jesús es real, le hemos seguido y hemos continuado su misión con la misma pasión de Jesús, con la misma esencia de Jesús, en la misma fe de Él, en la misma gracia de Él, con la misma intensidad de Él. Yo no estoy juzgando en este momento tu recorrido cristiano, no estoy juzgando tu participación, pero lo que estoy mostrándote es que aún lo mucho que creíste haber hecho no es en realidad lo que el Padre quiere. El Padre te ha perdonado para darte el manto del perdón en Jesús y el Espíritu Santo, y empieces a hacer lo que Él hizo con tu vida. Por eso el primer mensaje que tenés que hablar es lo que Dios hizo con tu vida. Y te encontrarás con gente que está muy parecida a como estabas. Y ahí tendrás autoridad en el perdón y poder para ayudarlas. Y que Cristo sea entronado en esa vida. Quedará el testimonio de que Dios jamás estuvo limitado a la opinión de hombres. Él siempre mostró la intención de estar cerca, y Dios está restaurando esa pasión en este tiempo. Dios está renovando la mente de su iglesia en este tiempo, zarandeándola, quitándole toda mala interpretación, mala percepción, mal concepto que nada tenían que ver con su voluntad, para que puedan encontrarse con lo verdadero, puedan encontrarse con la unción del Mesías, puedan encontrarse con la misión, puedan encontrarse con la pasión, puedan encontrarse con el servicio, puedan encontrarse con la unción que siempre Dios ha querido sobre su iglesia, para ir a la gente, que el Espíritu de Dios te guíe. Por eso en esta hora vamos a activar esta palabra, vamos a orar esta palabra. Señor, llénanos. Te pedimos perdón por ignorar tu voluntad y tener ese concepto adquirido por tradiciones, aún por ignorancia, y jamás preguntarte si realmente era tu voluntad eso. Es que pareciera muy extraño para nosotros que en el pecado que estábamos tú nos liberaste, y de repente creer que para otros no quieres hacerlo. Eso es contradictorio a lo que nosotros mismos hemos experimentado en ti, Señor. Por eso te pedimos perdón por tomar la posición cómoda de decir, bueno, si así dicen, así debe ser, más que ir y preguntarte a ti, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué debo hacer con el manto del perdón? ¿Cuál es el llamado donde quieres que exprese el perdón y tu poder que está en nosotros? Si es desarrollarlo en un ministerio, desarrollarlo en el servicio, desarrollarlo
en el área que sea, pero también entiendo que no solamente desarrollarlo, Señor, en el tiempo que dura un culto, sino que desarrollarlo todo el tiempo, todos los días posibles a las personas. Hoy hago memoria, Padre, de aquellas personas en las que yo hasta hoy la retuve enojo, molestia, algún tipo de rencor. Y yo hoy, papá, a través del manto del perdón que tú mismo me das, se libere, Señor, tu poder de vida sobre ellos. Te pido en el nombre de Jesús, que así como me has ayudado a mí, Señor, me has perdonado los pecados, Señor, me has sanado el cuerpo, me has liberado de cautividades, has renovado el espíritu de mi mente. Ese testimonio que tengo de ti en mi propia vida, Señor, y ese manto de perdón por el cual tú mismo me has dado vida, en el nombre de Jesús. Señor, en la autoridad que has dado, se ha soltado el perdón, suelto el perdón a esas personas. Suelto el perdón a esas personas. Y el poder de vida, Señor, fluya hacia ellos. Fluya hacia esas familias, Señor. No deseo verlos secarse. No deseo verlos en muerte. No deseo verlos en pecado. No deseo verlos enfermos. No deseo verlos en problemas familiares. No deseo verlos en violencia. No deseo verlos en tristeza. No deseo verlos, Señor, en depresión. No deseo verlos, Señor, en fingimiento, en religiosidad, en hipocresía. En esta hora, Padre, yo te pido que tu perdón ahora se desate sobre ellos. Primeramente, perdóname a mí por haber retrasado tanto la participación de mi vida en tu voluntad. Por haberme quedado ofendido, enojado, con rechazos que nunca pasaron, pero por estar distraído, lo tomé como rechazo. O yo mismo me rechacé, sacándome fuera. Perdóname, Señor, por retrasar la participación de mi vida en tu voluntad. Pero en esta hora he entendido el maravilloso soplo de tu Espíritu Santo al creer en Jesús. Ese manto de perdón, papá, en el cual nos has abrigado. Ese perdón que está sobre nosotros, para el cual tu poder de vida se suelte. Así, Señor, como soplaste sobre Adán en tu gloria, para volverlo un ser viviente. Así como le mostraste la visión al profeta Ezequiel, para que declare y profetice que tu espíritu sople los cuatro vientos, y resucitaste a un valle de huesos secos, y lo convertiste en un ejército poderoso. Así, papá, yo te pido en esta hora, aquellos que estaban secos, aquellos que estaban muertos en pecado, y lo hablo en el pasado porque creo que al declarar el perdón se levantarán y se afirmarán sobre sus pies y se volverán la gente más devota de Jesús, se volverá la gente más devota en la justicia de Dios, se volverá la gente más agradecida para Dios, se volverá la gente más gozosa en la presencia de Dios, se volverán los ungidos de estos tiempos para también cumplir su participación en tu voluntad, papá. En esta hora hay un zarandeo sobre la oscuridad que los gobernaba, hay un zarandeo sobre la cautividad que los tenía, hay un zarandeo sobre el pecado que los abrigaba, hay un zarandeo sobre las cadenas que lo ataban. En esta hora, papá, reconocemos al Mesías, reconocemos su función, reconocemos su propósito. El perdón que has dado, papá, está vigente en el Mesías y está sobre tu iglesia que camina en revelación. Y en esta hora hemos sido asistidos por tu Espíritu Santo, revelándonos que hemos recibido. Y cuando utiliza el término manto, entendemos que hemos recibido la autoridad del Padre en el Hijo por el Espíritu para perdonar y declarar: sean libres del pecado, sean libres de la enfermedad, sean libres de la muerte, sean libres del castigo, sean libres del azote, en el nombre poderoso de Yeshua. Así como Jesús tocó a la mujer encorvada en el templo, le puso la mano y le dijo: mujer, sé libre de tu azote. Y la mujer se enderezó porque dice que estaba siendo azotada por el diablo. Así yo declaro en esta hora que el Espíritu, todo aquel que estaba con esa joroba espiritual como carga de pecado, cargas de vicio, carga de condena, carga de maldición, generacionales, personales, culturales, heredadas, carga de opresión, carga de depresión, carga de lujuria, carga de inmundicia, ahora, mujer, varón, joven, adolescente,
niño, anciano, declaro que la mano del Señor toca esa parte y te enderezas y sale de ti toda carga que te tenía encorvado, toda carga que te tenía azotado, en el nombre de Jesús, porque en Jesús hay perdón y en esta hora te alcanza si lo crees. Porque eres el Rey que perdona multitud de errores, perdona multitud de pecados. En esta hora sal de la cautividad. Que la unción del Mesías ahora toque y pudra todo yugo de cautividad. Quite toda carga de azote de tus hombros. En el nombre de Yeshua. Y empieces a caminar bajo el liderazgo del Mesías en el Espíritu Santo. Oh, declaramos a los cuatro vientos que existe un Mesías que está vivo, que está vigente. Su testimonio está en la tierra. Ese testimonio pone de rodillas al infierno. Pone de rodillas a los principados, a la potestad de los huestes de maldad, a Satanás, a la muerte y su demonio. El testimonio de Cristo en la tierra es su sangre que clama misericordia, y bajo la voz de la sangre yo declaro en el nombre de Yeshua, todo necesitado en esta hora sea ayudado por el poder de dador de vida de Jesucristo. Ahora vuélvete un testimonio de que Dios ha perdonado, de que Dios te ha levantado, de que Dios ha sacado el pecado de tu vida, de que Dios te ha transformado, de que Dios ha metido su mano en medio de tu soledad y te ha puesto bajo su abrigo de amor. En el nombre de Yeshua, Padre, sé glorificado en la necesidad de tu pueblo. Y tu pueblo se mueva, se movilice en lo que acaba de recibir. Se movilice lo que acaba de experimentar. Tu perdón diario, tu gracia, tu unción, tu bendición comienza a ser compartida con la gente que no lo está teniendo. Dios mío, en la familia ahora ya reconciliación. Corazones de los hijos vuelve a los padres, y el corazón de los padres vuelve a los hijos. En el perdón he borrado años, he borrado décadas de decepciones, de tristezas, de angustia, de falta de perdón, de rancor. En esta hora hay milagros ocurriendo a través del perdón. Se rompe, se borran a través del perdón de Dios. Se borran ciclos, se borran décadas, se borran años de la consecuencia, de la decepción, de la tristeza. Ahora vuelven a unirse como familia, vuelven a reunirse como familia, vuelven a amarse con el amor de Dios. Vuelve a pasar el milagro de la unidad, porque la unidad es una evidencia donde Dios habita en el nombre de Jesús. En esta hora declaramos, Señor, respuesta de madres, respuestas a padres, respuestas a hijos, respuestas a hijas que oraban, Señor, y sufrían por los conflictos familiares. Pero en el nombre de Yeshua, a través de esta palabra está entrando tu perdón que suelta el poder de vida y vuelve a haber vida de espíritu, vuelve a haber vida del espíritu en las casas, vuelve a ver, te vuelves a encontrar con que eres templo del Dios viviente, que el Espíritu Santo habita en ti. En esta hora, ante aquel que es digno, ante aquel que solamente puede tener esa decisión de hacer eso con nosotros, ante Él, ante el Rey digno, inclínate, adórale. Dale gracias y recibe el soplo del Espíritu. Espíritu Santo, sopla de los cuatro vientos sobre las casas. Que entre un viento de Dios ahora, Señor. Abrígalo bajo tu manto de perdón. La culpa desaparezca, la condena desaparezca, el rechazo desaparezca. Como evidencia que tu perdón está abrazándolos en esta hora. Adoramos tu nombre, Dios Todopoderoso, Rey de Gloria. Impresionante Rey. Oh, puertas eternas, ábranse. Levanten sus cabezas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Yeshua HaMashiach, Jesucristo el Mesías, el Rey de Gloria, el Rey de Gloria. Hoy hay alabanza en el Jerusalén espiritual. Hoy hay alabanza en ti. Tú eres el Jerusalén espiritual. Tú eres el Jerusalén espiritual. Y tú te abres las puertas de tu vida para que entre el Rey de Gloria. Mantos se extienden sobre el Rey de Gloria.
Oh, ramas se extienden, ramas de palmeras se extienden sobre el Rey de Gloria. Hay un cántico en tu corazón que dice: Hosana, Hosana al Hijo de David, Hosana al Señor que viene en el nombre del Señor, Hosana a Dios, Hosana en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Tú eres la Jerusalén espiritual que abres las puertas de tu vida en esta hora y está entrando el Rey de Gloria. Oh, esta administración profética está cambiando tu vida, está cambiando tu vida. Jerusalén jamás imaginó las puertas que estaba abriendo cuando el Mesías entró, días previos a ser sacrificado. Jerusalén celebró proféticamente lo que sería la victoria del Rey. Y aunque días posteriores el Rey estaba en la cruz muriendo, pero Él entró a la ciudad mostrando lo que recibirían: el gozo. El gozo del Rey viene. El gozo del Rey viene. Porque dice que Jesús murió fuera de la ciudad para santificar a la ciudad, como está escrito. Oh, Jesús ha muerto. Ha sacrificado su vida en la cruz para santificarnos. Pero hay una buena noticia: no quedó en la cruz, no quedó en la tumba, Él ha resucitado, Él está vivo. Y su obra es ahora que el Rey entra con su gozo a tu vida. El Rey entra con su gozo a tu vida. Es restaurada su presencia sobre tu vida. Es restaurada su presencia sobre tu vida. Volverás a sentir su gloria, su presencia. Volverás a disfrutar de Él. Porque el Rey entra trayendo su gozo. Y tu espíritu vuelve a decir: bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana al Hijo de David, Hosana al Mesías. Hay un cántico del Espíritu hoy: Hosana, Hosana al Hijo de David. Aleluya. Quiero conocerte, Señor, cada día más, Señor. Cada día, Señor. Disfruta de este momento. El manto del perdón sea sobre ti. La autoridad de Cristo es en el perdón. Ese perdón que provoca milagros. Ese perdón que expulsa demonios. Ese perdón que hace discípulos. Ese perdón que vive para la voluntad del Padre. Ese perdón que resucita a los muertos. Ese perdón que limpia leprosos. Ese perdón que abre los ojos de los ciegos. Ese perdón que abre el oído del sordo. Ese perdón que sana al cojo, al paralítico. Ese perdón que predica el evangelio. Ese perdón que anuncia el año de la voluntad de Dios. Ese perdón que convierte a pecadores en hijos y en hijas de Dios, transformados en su gracia. Al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra en esta hora, sea la gloria, sea la honra y el poder. Aleluya. Vamos, disfruta. Reconócelo al Rey. Reconócelo al Rey. Somos templo del Dios viviente. Él no está lejos, Él está en nosotros. Él está dentro de nosotros. Él habita en nosotros. Aleluya. Sea la gloria, sea la honra, sea el poder. Espíritu Santo, encuentra vidas en cual pueden volverse templo del Dios viviente. Oh Señor,
sea la honra y el poder. Sí, Jesús. Aleluya. Aleluya. Hosana, hosana, hosana. Sea la gloria y el poder. Vamos, hay un cántico en tu boca en esta hora que está surgiendo por el perdón que estás experimentando. Nadie va a robar tu gloria. Todo viene de ti y todo vuelve a ti, Jesús. Nadie, Señor. Nadie va a robar tu gloria. Vamos, entremos unos minutos de adoración, de exaltación al Rey Jesús. Sí, Señor. Oh. Hay un momento profético que se está viviendo en esta hora, joven, aprovéchalo. Aleluya. La palabra Hosana es la palabra profética que está sobre tu espíritu ahora. La palabra de Dios dice, Salmos 22, versos 27 y 28. Todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque del Señor es el reino y Él gobierna las naciones. Y esto incluye Guatemala, incluye tu casa, incluye tu familia. Él está en el control del Señor. La palabra Hosana es la palabra profética que está sobre tu vida. Hosana, además de significar salvación, libertad, victoria, también es la expresión de adoración por la salvación recibida. Por eso está el Hosana en tu espíritu. Está el Hosana sobre tu cuerpo, porque tu cuerpo, tu espíritu, tu alma, tu ser, ahora se funde en adoraciones, y la adoración está revelando que la salvación ha venido sobre tu vida, que la salvación ha venido sobre tu vida, que la victoria ha venido sobre tu vida, que el socorro ha venido sobre tu vida. Hosana, Hosana, porque el Mesías ha entrado, el Mesías ha entrado a tu vida, la unción mesiánica está sobre ti y te está ministrando de una forma como no la conocías. Así que hay un Hosana ahí donde estás. Declara Hosana, Hosana al Dios, Hosana, Hosana al Hijo de David que me ha salvado.
Victoria me ha dado sobre el pecado. Mi espíritu sabe que soy salvado en Él. Te agradecemos tanto, Señor. Tanto, tanto, tanto. Tanto, 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 tanto sobre nosotros. Aleluya. Oh, te damos gracias, papá. Te agradecemos. Gracias, Señor. Jóvenes, los bendigo. Qué buen momento hemos pasado, pero continúenlo. Cada día entren a orar con esa conciencia de que el manto del perdón está, que el Espíritu vivo de Dios está. Busquen conocerlo a Él, al Señor, a través de la palabra, a través de un corazón rendido. Experimenten, participen de Él y Él participará también en ustedes. El Espíritu Santo de Dios. Nos encontramos mañana miércoles 20 horas, reunión general, día jueves 7 de la tarde, reunión de oración profética, y el domingo 7 de la tarde, reunión general. Los bendecimos. Los que deseen, compartan su testimonio, lo que esta palabra ha producido para glorificar a Jesús e inspirar la fe de gente. Los bendigo. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Esta está siendo una noche profética, donde algunas cosas, algunos resultados los vas a ver ahora instantáneamente, y otras cosas vas a ver cuando vuelvas a tu casa. Otras cosas vas a ver pronto, 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 que las promesas de Dios son sí y amén. Lo que Él te dijo lo va a cumplir. Toda tu casa se acordará y volverá al Señor. Todas las familias de las naciones volverán y adorarán a Él. ¿Cuántos lo creen? Si crees, verás la gloria de Dios. Queremos orar por las generaciones que están en este lugar. Abuelos, padres, hijos, nietos. Dice la palabra de Dios en Malaquías 4 que Dios enviaría el espíritu del profeta Elías, un manto profético para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, para que la tierra no sea herida con maldición. Mucha maldición persiste en la tierra porque todavía las generaciones no trabajan juntas como deberían trabajar. No es solamente una mentalidad de pasar la antorcha, uno se muere y el otro sigue, sino que padre e hijos trabajando juntos para servir al Señor y sanar la tierra. Y donde las formas y los intereses personales se tienen que adaptar a la esencia de Dios. Qué linda imagen del pastor Marco Barriento abrazando a su hija y adorando al Señor. Lo que él estaba hablando de su hijo, no sé si Marquito está acá y puede venir, subir un minutito. Sé que estamos en medio de una grabación, pero algo el Espíritu de Dios está haciendo, que está reconciliando familias, está restaurando corazones. Gente que no creía más en la familia va a volver a creer hoy. El fuego del primer amor se enciende. El diablo intentó apagar el fuego de tu hogar, pero aquel que comenzó la buena obra es fiel y justo y está trabajando a tu favor esta noche. Y no creo que es casualidad que justo para este viaje el Señor permitió que yo viniera con mi hijo. Y quiero hacer que mi hijo pase. Samuel tiene 7 años. Y el hijo de Julio, sé que estaba por aquí también. Se puede pasar, lo usan. Rápido, rápido, por favor. Mi casa y yo serviremos al Señor. Profetiza. Mi casa y yo serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor.
es un Dios de tiempos y estaciones. Es un Dios de generaciones. Es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Es un Dios que va de gloria en gloria, que sabe cómo dar a una generación y hacer que la próxima generación vaya más lejos y más rápido. Y es eso lo que queremos afirmar sobre la familia Barrientos esta noche. Todo lo que has sembrado en el cuerpo de Cristo durante muchos años, nada fue en vano. Todos esos viajes que tuviste que dejarlos, ellos no estaban solos. Le estaban siendo entrenados por el Señor para ser guerreros del mismo ejército. Y aquí están, sirviendo al Señor. Valió la pena. Y esta es una noche de recompensa en el Espíritu. Muchos padres solamente sembraron con lágrimas y nunca lograron ver el fruto de sus oraciones. Y Dios te está dando el privilegio de ver con fuerza y con vida un nuevo amanecer. El llanto puede durar una noche, pero el gozo viene cuando se amanece. Y hoy es un nuevo amanecer para muchas familias en este lugar, a los que están viendo, donde quiera que estés, en cualquier nación de la tierra. Al que cree todo le es posible. Y viene un tiempo que las generaciones van a trabajar juntos, no va a haber competencia por la forma ideal, sino que van a tener que ceder las formas para que gane la esencia de Dios. Julio, profeta de Dios, te reconocemos. Si hay profeta reconocido en su tierra, y te reconocemos como un hombre de Dios, como un padre para Guatemala. Pero no porque cantas en muchos lugares, sino porque tu hijo está aquí. Y por los frutos conoceremos el árbol. Y quiero que terminemos adorando al Señor juntos. Ya hemos orado mucho, pero quiero que abraces a tu familia si está ahí cerca. Como dijo el pastor Marco, aunque sea proféticamente, abraza lo que quieres que sea tu familia. Pero que nadie se quede solo, por favor. Si alguien aquí vino solo, quiero decirte bienvenido a la familia de Dios. Si estás solito, poné cara de pobrecito y decía a alguien, por favor, adoptame. Solo un ratito. Pero abrácense, porque hay poder en la unidad. Vamos a cantar Mi casa y yo serviremos al Señor. Después quiero pedir al pastor Marco Barrientos que ore por nosotros, por la unión de las generaciones, porque hay ese manto sobre su vida. El Señor lo usó para convocar todas esas unciones, todos estos talentos que están aquí, y todos los que lograron venir esta noche, todos los que van a ver por el DVD, porque hay gente que logra ser fiel al Señor. Es gente que da la vida por lo que cree. Y acá vemos la respuesta del cielo al clamor y la obediencia de alguien en la tierra. Y de la misma forma el Señor te quiere usar. De la misma manera Dios quiere ordenar tu casa. Y lo que funciona en tu casa va a funcionar en tu nación. No esperes que funcione algo en tu nación que no está funcionando en tu casa. Que el Señor nos lleve a un tiempo de coherencia, de orden. Y que nuestra casa sea una casa donde se respire y se vive el reino de Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Abraza fuerte a tu familia. Diga: mi casa y yo serviremos al Señor. Mi casa